Normalmente, al llegar a la comisaría, Izuku estaba esposado o vigilado por agentes. En ese momento, solo tenía que entrar con una caja de bombones en la mano, la postura erguida y un sueño para que este plan desastroso funcionara. Muchos policías sabían quién era, así que su simple sonrisa a cada uno al pasar y su fingimiento de estar allí lo llevaron a pasar sin quejarse ni tener problemas. Este lugar necesitaba más seguridad. Su plan no estaba bien pensado. En realidad, solo consistía en entrar en la comisaría, entrar en la oficina de Tsukauchi, robarle la máscara de zorro y luego huir hacia el atardecer para hacer lo que prometió no volver a hacer por la seguridad de todos. Simplemente tenía que no pensar en eso. Nunca, en absoluto. Izuku tuvo que chocar con algunas personas y escritorios para disimular su ceguera, pero no con demasiadas como para que lo vigilaran de cerca o le ofrecieran escoltarlo. Se topó con la suficiente gente para que no pareciera sospechoso que se escondía, pero no con nadie lo suficientemente listo como para preguntar. Sus oídos estaban atentos a cada latido, a cada movimiento, a cada sonido de una puerta abriéndose, cerrándose o cerrándose tras él. Lo escuchaba todo y se movía con la máxima precisión. Era la hora de almuerzo del detective, así que su oficina estaría vacía, y en un minuto exacto todas las cámaras de la comisaría se apagarían durante 10 minutos. Pagó hasta el último centavo para que la brava lo hiciera posible, pero ya tenía su próximo trabajo asegurado después de este, así que rezó para que valiera la pena. De lo contrario, estaría robando tecnología de algún tipo de pandilla de motociclistas sin ningún otro motivo que compensar el dinero desperdiciado. 50 segundos, luego 30. Cambió de rumbo y se dirigió directo a la oficina del detective a las 10. Y el caos empezó en cero. Estaba demasiado concentrado forzando la cerradura de la oficina del detective como para darse cuenta. La puerta se cerró tras él, olvidando los sonidos de la carrera y el pánico. Resultó que las luces se apagaron, al igual que las cámaras, así que fue más que un apagón total. Se suponía que pasaría desapercibido, pero era obvio que Izuku había sido estafado, pues ya oía las sirenas. Izuku gimió y comenzó su búsqueda. Se suponía que la máscara estaría allí, envuelta en plástico de burbujas junto a su expediente en un armario, eso fue lo que le dijeron. Sin embargo, el detective parecía tener muchos armarios y aún más archivos. El expediente de Nomu estaba abierto sobre su escritorio, con teorías sobre su contenido escritas con una letra casi ilegible. Una tras otra, con una página arrancada de su cuaderno en el centro. Todos para uno, todos para uno, todos para uno. Bueno, al menos ahora sabían que estaba involucrado. Quería arrepentirse de haber regalado el cuaderno, pero si no lo hubiera hecho, seguirían pensando que los Nomu eran monstruos con poderes especiales en lugar de cadáveres retorcidos con demasiados poderes como para que pudieran seguir muertos. Izuku quería arrepentirse de muchas cosas, de haberse convertido en zorro, de haber conocido a Eraser, de haber entrenado a Denki, de haberse hecho amigo de Hitoshi, pero no podía. Tenía que llegar un punto en que el bien de lo que hacía superara o incluso compensara la oscuridad de su ser, no. Así que dejó el cuaderno allí, con algunas notas extra. Un círculo o una cruz para cada teoría según su validez, algunas anécdotas garabateadas en un lateral, un dibujo de su máscara de zorro y un pulgar hacia arriba. Estaba increíblemente desordenado, pero andaba con el tiempo justo. Luego volvió a su tarea, encontrar su máscara. Al principio, revisó cada armario directamente. Vio los archivos de secuestros, asesinatos y niños desaparecidos, y los dejó para encontrar lo que necesitaba. A medida que se acercaban los 5 minutos, empezó a golpear los armarios y a escuchar la máscara en lugar de buscarla directamente. Aunque las sirenas le hacían sangrar los tímpanos, gruñó y siguió buscando. Entonces lo oyó, de madera, tallado como una máscara de zorro. Las orejas golpearon el borde del armario al golpearlo con la mano. Olía a polvo. Todo el armario olía a polvo. ¿De verdad que había estado fuera tanto tiempo? No. Izuku no se dejó llevar por eso. Solo le quedaban unos 3 minutos para salir de allí antes de que volvieran las cámaras. Así que se metió la máscara en la parte trasera de la cintura, escondida bajo el abrigo, y salió de la habitación como si nunca hubiera estado allí. La caja de bombones estaba caliente en sus manos. Solo necesitaba salir de la oficina antes de que las cámaras se activaran. Si lo pillaban, podría fácilmente considerarlo un niño ciego perdido intentando encontrar a alguien mientras toda la estación entraba en pánico. Solo necesitaba seguir caminando, seguir adelante. Izuku no necesitaba respirar,
Solo necesitaba seguir moviéndose hasta que, manos arriba, le gritó un policía, uno nuevo, probablemente considerando que Izuku no había oído su voz antes. Por desgracia, tuvo que vender la pieza, así que saltó como si se hubiera llevado el susto de su vida, tropezó con una pared y luego levantó las manos. El policía se acercó con cautela, como si fuera una fiera. Bueno, Izuku era bajito, y no daba tanto miedo. ¿Qué haces aquí? Izuku ni siquiera pudo tartamudear su disculpa a medias antes de gritarle de nuevo. ¿Qué tienes en la mano? Chocolate. Su sonrisa nerviosa apenas se mantenía. El hombre le apuntaba con una pistola a la cabeza. Podía oler el aceite, oír las balas en la pistola. Era como si volviera a estar en esa habitación estúpida, saltando delante de una bala. Deseaba poder decir que el temblor de sus manos era fingido. Se oyeron pasos doblando la esquina poco después de que el oficial hablara por la radio. Reconoció un latido y al hombre que podría sacarlo de aquel lío. Se giró, miró al oficial y luego a Izuku. Entonces dejó escapar un suspiro tan fuerte que el oficial incluso lo miró confundido. «Oficial, bájese», ordenó, luego se giró hacia Izuku y lo agarró del hombro. «Izuku». «Hola detective», dijo Izuku con la mano, y la sangre volvió a fluir a sus brazos después de haberlos tenido levantados durante tanto tiempo. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Para disculparme», entonces oí gritos, y bueno. No era una mentira del todo, era una verdad inventada. Iba a disculparse justo después de robarse la mascarilla, y definitivamente oyó muchos gritos dentro de su oficina. Volvió a mirar al oficial y se agachó para quedar a la altura de Izuku. «Grosero. Izuku, cortaste la luz del edificio». No, hizo que la brava lo hiciera, pero no era como si Tsukauchi necesitara saberlo. Su mentira funcionó, pues el hombre suspiró y empezó a acompañarlo fuera de la comisaría con el corazón mucho más tranquilo. Solo tenía que elegir bien sus palabras delante del hombre, y eso podría ponerlo en muchas situaciones beneficiosas. Como cuando lo sacaron del lugar del que acababa de escapar sin que nadie pensara en cuestionar el pequeño bulto que la máscara le estaba haciendo en la espalda. «Vamos, chico, vamos afuera». El detective se desvió antes de llegar a la puerta. Un desvío terrible. Iban a un escritorio con dos héroes a su lado. Uno de ellos era el hombre cuyo latido había memorizado. «¿Qué pasó?», preguntó Tsukauchi, dejando a Izuku ligeramente a un lado mientras se inclinaba hacia la computadora. «Aún no lo sabemos. Podría ser solo una falla en el sistema eléctrico». Eraser se encogió de hombros. Izuku consideró salir corriendo y esperar que Tsukauchi se olvidara de esto. Lamentablemente, no tuvo tanta suerte. «¿Quién es este niño?». Eraser lo miró, se quedó mirando fijamente su mata de pelo verde que Davi pudo descifrar. Si saliera corriendo, sería sospechoso. El héroe no apartaba la mirada de él. Podía ver sus ojos, teñidos y desenfocados, a través de las gafas de sol, y lo estaba mirando. «Izuku», dijo Tsukauchi, «chico de mala suerte». Izuku intentó interrumpirlo para evitar que su nombre saliera a la luz, y fracasó estrepitosamente. El detective lo miró de reojo, pero él intentó ignorarlo. «¿Qué? Soy parcialmente ciego, no parcialmente sordo. Ya sé cómo me llaman», rió. Luego se giró hacia un oficial que sí conocía y lo señaló. «Ah, y tu cuenta necesita ser borrada otra vez». «Ya estoy en ello, muchacho», respondió. Izuku le entregó el chocolate y se secó el sudor de las manos. Algo que solía hacer para fingir nerviosismo, pero esta vez ni siquiera tuvo que fingir. «Gracias por el chocolate, chico, deja de meterte en líos». Sin promesas, en cuanto salió de la comisaría, caminó tan rápido como pudo sin parecer sospechoso. Su corazón latía con fuerza. Lo habría descubierto Aizawa. Oh, estaba condenado, no. Era el fin de todo. Izuku se deshizo de su espiral de fatalidad y se concentró en escuchar la conversación que aún se desarrollaba en la estación. Tal vez, solo tal vez, pudiera salvar esto. ¿Qué pasa? Siento que lo conozco de algún lugar. Viene casi todos los meses. ¿Cuál es su peculiaridad? No tiene ninguna. Educado en casa, parcialmente ciego, extremadamente desafortunado. El niño simplemente no tuvo la mejor suerte en la vida. Tiene la edad de Fox, no. ¿A dónde quieres llegar con eso? Solo estaba pensando. Oh, mierda. Ochako podría haber estado sobrepasada por la situación. Definitivamente estaba sobrepasando a estos villanos. De hecho, estaba atrapada en las vigas del edificio abandonado en el que estos tipos estaban asaltando.
Originalmente no iba a venir aquí, solo avisar a la policía y seguir con su alegre camino salvando gente de asaltantes y a un gato de un árbol aquella vez. Eso fue lo que hizo. Pero luego se enteró de que la policía ya había intentado atrapar a estos tipos 4 veces, todas sin éxito. Se escapaban una y otra vez, y la única forma de que algo funcionara era si ella lo conseguía. Así que podía hacerlo. Claro, podía luchar contra una sala llena de villanos con tecnología suficiente para rivalizar con una pequeña empresa de apoyo a héroes. Si las cosas salían mal, Denki estaría siempre a su lado, listo para llamar a la policía. No habría problema. Además, una vez que lo hubiera superado, podría ayudar con más cosas. Meterse en problemas aún más grandes. Ochako estaba a partes iguales aterrorizado y emocionado ante ese pensamiento. Estaba buscando un lugar adecuado para saltar sin romperse todos los huesos de las piernas cuando la voz de Denki cobró vida en su auricular. Mierda, de verdad que era un hombre muy elocuente. ¿Qué pasa?, susurró Ochako lo más bajo que pudo. Si alguien la oía allá abajo, estaría en problemas. La cámara que instalamos esta mañana está obstruida. No veo nada. Tuvo que contener un gruñido. Ya estaban trabajando con tecnología básica, una llamada por auriculares para hablar, cámaras preinstaladas para que Denki viera lo que pasaba hasta que encontraran la manera de conseguirle una cámara corporal. Eran pasos pequeños, pero sin duda estaban avanzando. Incluso sin una sola señal de Fox, la gente se sentía un poco más segura, y aunque Rabbit solo podía esperar que volviera, disfrutaba vigilando. ¿Quién podría culparla? Claro, empezó por dinero, y seguía siendo un problema enorme que su blog aliviaba un poco, salir a ayudar a la gente, rescatarla, simplemente se sentía bien. Todo irá bien, solo prepárate para llamar a la policía si todo se queda en silencio. Bajó el volumen para poder concentrarse. Ella y Denki habían encontrado una máscara de conejo con agujeros más grandes para que pudiera ver bien, pero seguía siendo un problema. Los villanos hablaban entre ellos, apoyados en cajas que, según supuso, contenían la tecnología de apoyo que llevaban. Tenía muy poca información, pero solo tenía que despejar la cámara y luego grabarlos con las armas. Un plan sencillo si ignoraba todo lo que podía salir mal. Había unos 20 allí. Ochako se había vuelto bueno en la lucha, pero eso era otro nivel. Tras unas cuantas respiraciones profundas, se tranquilizó un poco. Hacía un frío glacial en esta época del año, pero el abrigo que se había puesto aquella vez solo le estorbaba, así que se quedó atrapada solo con su sudadera y unas almohadillas térmicas pegadas a la piel debajo. Buscó la cámara. Denki la había dejado en un rincón, pero desde su ángulo, no podía verla detrás de las cajas. Quizás sí se escabullía al otro lado, entre las vigas, pero corría el riesgo de que la atraparan demasiado pronto. Si ella pateaba las cajas durante la pelea, entonces la cámara podría funcionar nuevamente, pero solo captaría el sonido y la pelea una vez que ya hubiera comenzado, y eso no sería de ayuda para ninguno de los dos. No se le ocurría cómo recuperar la cámara y se le acababa el tiempo. Si no se ocupaba de esto con la suficiente rapidez, los compradores aparecerían y tendría que intentar impedir que se llevaran el dinero. Denki tarareaba distraídamente por el auricular, lo que no la ayudaba en absoluto. En sus pensamientos, no se dio cuenta de que había otra persona en las vigas con ella hasta que la agarraron por los hombros y le taparon la boca con la mano. No grites, fue lo primero que susurraron. Apenas audible entre los sonidos de la conversación debajo de ellos, pero ella pudo oírlo. También pudo sentir la madera de la máscara que llevaban sobre la cara al arañarle la mejilla. Ochako no se atrevió a mover el cuello, pero desvió la mirada hacia la visión periférica que le ofrecía la estúpida máscara. No vio mucho, pero sí vio la máscara naranja, cortada justo debajo de la nariz del chico y con los bigotes pintados, y el pelo verde que le caía justo por encima de los agujeros de los ojos. Denki le decía que se calmara, que estaba avisando a la policía. Divagaciones preocupadas resonaban en sus oídos, pero solo podía pensar en quién era. Zorro, susurró, y él inclinó la cabeza para oírla. O quizás sí lo oyó. El don de Zorro estaba tan en el aire como las nubes con la revelación curativa. Ochako supo que vio a Zorro crear un campo de fuerza. Su cerebro no se lo inventaría, pero cómo se curaba siempre tan rápido. Denki dijo que lo había visto, y ella quería creerle, pero era imposible. Se deshizo de sus preocupaciones cuando Fox la soltó y se inclinó para observar a los villanos que se mezclaban en el suelo. Incluso sin verle los ojos, Ochako supo que estaba calculando algo.
Una vena le sobresalía del cuello antes de volver a camuflarse. Nunca mantenía la cabeza erguida. Siempre estaba inclinado hacia un lado, intentando atrapar algo que jamás podría alcanzar. Fox se recostó en su escondite. Su respiración casi parecía jadeante antes de controlarse. Tienen balas que pueden quitarte tu don en ese contenedor. No dejes que te disparen. Estos tipos no son muy buenos luchadores. Son corredores del grandullón, pero son arrogantes. Sácalo a tu favor, explicó, con la voz más ronca de lo habitual. Bueno, hasta hacía 5 minutos, Ochako y Denki pensaban que estaba fatal o se moría de ganas de impedir que saliera. Debió de serlo, o no habría regresado. Fox podría haberse quedado en su fortaleza de soledad, desperdiciando sus días, pero allí estaba. Ayudando, como siempre. Las divagaciones de Denki rompieron el silencio de los dos mientras explicaba un plan de acción. Quería hablar con él, no podía culparlo, pues era su amigo, pero parecía olvidar que un movimiento en falso en ese momento podía hacer que les dispararan. Dispararles con balas que les quitaban peculiaridades. ¿Cómo demonios funcionaba eso? Decidida a obtener el resto de la información más tarde, Ochako cedió y le susurró a Fox, Bumblebee te manda saludos. Tuvo que cambiarlo a Denki, tras la mirada confusa de Fox y el enfado de Denki. Directo al oído. ¡Qué lindo nombre! Se rió, lo que solo molestó aún más a Denki mientras comenzaba a divagar sobre Eraserhead y nombres en clave. Yo me dejo caer a la izquierda, tú a la derecha sobre esas cajas. Debería amortiguar tu caída. Las cajas en cuestión no parecían suficientes para amortiguar su caída, pero no tenía ganas de cuestionarlo. ¿Y las tuyas? Mis piernas son resistentes, se encogió de hombros. O podrían regenerarse, añadió su mente inútilmente. Si él pudiera regenerarse, entonces lo metería en una especie de concurso de bebida y se llevaría al menos la mitad del dinero. Eso debería haber compensado el dinero que perdió durante el tiempo de inactividad entre la desaparición de Fox y el momento en que volvió a centrar su blog en Rabbit. Dejó en las capaces manos del futuro Ochako la idea de qué haría con su blog después de esto. Tengo una cámara escondida ahí atrás, para captarlos. Les dejamos todo esto, y debería funcionar bastante bien. Zorro se encogió de hombros, y Conejo se obligó a asentir. Probablemente él sabía más sobre esto, ¿verdad? Bueno, empezó a hacerlo por pura bondad, y ella solo necesitaba una manera de recuperar su blog. Denki murmuraba palabras muy preocupantes en su oído sobre llamar a la policía y, oh, mierda, se van. Oh, mierda, sí. Viene la policía, Bumblebee llamó durante ese desastre. Ochako suspiró y se tapó la boca con la mano porque había sonado demasiado fuerte. Por suerte, ninguno de los villanos notó el suspiro desde arriba, entre sus propias disputas. Supongo que andamos justos de tiempo entonces. Zorro rió, y en un abrir y cerrar de ojos se puso en marcha. Pequeños y cuidadosos movimientos hacia la izquierda del almacén. Cualquier paso podría haberlo hecho caer y romperse el cuello, pero no le importó. Ochako se tragó el nudo en la garganta y se obligó a sí misma a no importarle. Se movió de un lado a otro cuando por fin pasó por encima de las cajas, asegurándose de estar en el lugar correcto. Si se caía y se rompía un hueso, sería inútil. Además, sería increíblemente vergonzoso. Fox la miró y asintió, luego comenzó a contar regresivamente desde 3. Fueron los 3 segundos más largos de su vida. Le dolían las piernas al aterrizar, pero se recuperó rodando y distribuyó el dolor también a los hombros. Agradeció internamente esos videos de parkour de mala calidad que vio en YouTube y luego se concentró en la tarea en cuestión. Ninguno de los hombres tenía pistolas, cuchillos ni otras armas, claro, pero al menos no llevaban consigo las pistolas. 3 de ellos fueron tras ella, mientras que otros, que no pudo contar antes de que la rodearan, fueron tras Fox. Le dio una patada en la cabeza a uno y luego otro la agarró del cuello. Él le gruñó algo al oído que ella no quiso escuchar, luego le quitó la gravedad y lo arrojó contra el otro, ahora increíblemente ligero. Otra patada en la cabeza y cayeron. No tuvo tiempo de disfrutar de su victoria debido a la gran cantidad de villanos en el almacén. Cada vez que derribaba a uno, aparecía otro. Un puñetazo a uno, y otro le daba un puñetazo en la espalda. Luchar uno contra uno nunca funcionaría, incluso si ambos la defendían con firmeza. Necesitaba un plan. Cuando vio las cajas y los restos que había por todo el almacén, cogió uno. Ochako se abalanzó sobre los brazos y armas de los villanos que la seguían, preguntándose qué demonios hacía mientras golpeaba a uno,
tocaba una caja, golpeaba a otro para que no vieran la caja flotante, y luego corría hacia la siguiente caja. La lucha de Fox se desvaneció mientras se empujaba hacia la siguiente caja, el siguiente golpe, el siguiente trozo de metal, lo que fuera para acabar con esto. Se perdió tanto en el siguiente que apenas se dio cuenta cuando uno de los villanos finalmente consiguió un arma. El disparo le dio justo encima del brazo, unos centímetros más abajo, y le habría atravesado la piel. Ochako saltó y luego corrió a esconderse detrás de bloques, cajas y lo que pudo. Las balas eran tan jodidamente ruidosas. Jadeaba, el sonido de su propio pecho amortiguado por los sonidos de la lucha a sus espaldas. Su don no duraría mucho más, la cabeza ya le dolía y sus extremidades querían incinerarse con solo pensar en moverse. Si no se apartaba, ella y Fox quedarían atrapados allí cuando todo se derrumbara. Tras unas respiraciones, movió las piernas sin pensar, dirigiéndose directamente hacia Fox. Él apenas pareció inmutarse cuando ella lo agarró del brazo y lo arrastró hasta la puerta del almacén. La voz confusa de Denki le susurró al oído. Juntó las manos y se desató el infierno. Las cajas cayeron directamente sobre la gente. Algunas se abrieron al caer, lloviendo armas, drogas y tecnología metálica de apoyo. Una caja contenía bolsas de balas, que Fox se agachó para recoger. Los pocos rezagados que aún quedaban conscientes, afortunadamente, salieron corriendo después de ese despliegue, para que Ochako prácticamente se desplomara de cansancio en el suelo. La voz alentadora de Fox le resonó en el oído. El mundo parecía aún más oscuro de lo habitual a través de su máscara. Eso estuvo genial, murmuró Fox mientras sus manos la sujetaban por los codos y luego por los hombros para ayudarla a ponerse de pie. El mundo parecía derrumbarse con cada balanceo, y el familiar sabor a vómito comenzó a subirle por la garganta. Solo quería ver si funcionaría. Se rió, intentando tragárselo. ¿Cuándo lo hiciste? Señaló el caos general y la destrucción que había alrededor del almacén. Hago varias cosas a la vez. Se encogió de hombros y se arrepintió al instante cuando un dolor le subió por el brazo y solo empeoró el vómito en la garganta. Después de tantos años con su peculiaridad, y sobre todo con sus nuevas salidas nocturnas, se había acostumbrado al sabor del vómito, pero la sensación de que el estómago se le subía por los pies siempre la pillaba por sorpresa. Fox prácticamente la sacó de allí a rastras porque su pierna no cooperaba y la cabeza le daba ganas de desplomarse de solo pensar en seguir allí. Finalmente, sus ojos se cerraron y no pudo abrirlos de nuevo. ¿Estás viva? ¿O tengo que arrastrarte a un café?, preguntó Fox mientras la depositaba lentamente en el suelo de lo que supuso que era un callejón. Lo reconoció. Algunas veces, con la máscara puesta, había corrido allí para detener una pelea o incluso un incendio provocado. Ochako no sabía qué necesitaba. Normalmente, cuando se excedía con su peculiaridad, vomitaba, se limpiaba y seguía con su día. Pero ahora llevaba una mascarilla que le cubría la boca, un terrible descuido que debía corregir pronto, y que no la dejaba vomitar sin quitársela. ¿Tienes agua? Fox inclinó la cabeza de un lado a otro y luego se puso de pie. Vuelvo enseguida, hay una tienda de conveniencia por ahí. Le caigo bien a una señora, me apuñalaron allí una vez. Espera, ¿qué? Fue todo lo que pudo decir antes de que él doblara la esquina y saliera del callejón. Una breve carcajada salió de sus labios antes de que ella ya no pudiera oírlo. Ochako intentó incorporarse, pero su estómago rechazó la idea a los pocos segundos. Así que estaba atrapada, enferma, exhausta, y tendida en el suelo de un callejón esperando a que un justiciero al que idolatraba reapareciera de un lugar donde, al parecer, ya lo habían apuñalado. Así que realmente ha vuelto, susurró Denki, y su voz reapareció en su oído una vez que recuperó el aliento. Eso parece, se rió. Esto era lo que quería, ¿verdad? Zorro había vuelto, podía salvar gente de nuevo, y ella no necesitaba hacerlo. Y si no quería parar, no parece tan herido. El sonido de las manos de Denki golpeando las teclas de la computadora había desaparecido. Parecía serio, preocupado, de verdad. Si Fox no estaba herido, ¿dónde estaba? Y si lo estaba, ¿cómo se curó en 3 meses? Cada respuesta les acarreaba más y más preguntas que no podían responder. Quizás solo necesitó 3 meses para recuperarse de las lesiones que tenía. Suspiró. Era una idea vaga. Ni siquiera sabían qué lesiones tenía, o si tenía alguna, pero si las tenía, ¿de qué tipo de lesiones se puede recuperar uno en 3 meses? Su peculiaridad curativa, si es que la tenía, solo habría más preguntas. Intentaré convencerlo de que quedemos.
No voy a permitir que nos abandone otra vez, murmuró mientras el regusto a vómito volvía a apoderarse de su garganta. Era contagioso y repugnante al tragarlo. Ochako a veces odiaba su peculiaridad. Bueno, tenemos un surtido, gritó Fox mientras regresaba al callejón, con aspecto de estar en plena forma. Claro que sí. ¿Cómo podía Fox dejarse vencer por algo que atormentaba a los demás? Barra de proteínas, analgésicos. Se arrodilló junto a ella, con una sonrisa que brillaba más que una supernova y era el doble de poderosa. Nunca podría envidiarlo por mucho que lo intentara, porque él era Fox. Hacía el bien, ayudaba a la gente. Ochako suspiró, su mente dando vueltas buscando la manera de que se abriera, y la voz de Denki en su oído solo le ahogaba aún más la cabeza. Ni siquiera pensó en las consecuencias mientras se incorporaba, ignorando el retortijón en el estómago entre los diversos dolores. Los analgésicos no ayudan con la peculiaridad. Ni siquiera pronunció la frase completa hasta que el vómito se le escapó por la garganta y salió directamente de la boca. Tenía un sabor asqueroso, como cada vez que tenía que vomitar. Se dobló, aferrándose al suelo húmedo del callejón mientras oleadas de vómito le salían de la boca una tras otra. Ochako necesitaba comer más, su cuerpo había empezado a ganar masa muscular gracias a sus escapadas nocturnas, pero la cantidad de comida que vomitaba cada noche le impedía comer. Estaba a punto de vomitar cuando Fox recuperó la voz. Murmuraba sobre los efectos secundarios de la peculiaridad y el agotamiento, mientras le sujetaba el pelo por detrás de los hombros con las manos. La risa le salió de la boca al pensar en la imagen. Dos justicieras, una vomitando en un callejón oscuro y la otra sujetándole el pelo con manos que habían golpeado quién sabe qué. Siguió riendo hasta que el vómito finalmente remitió. Gracias por sujetarme el pelo. Por suerte, guardaba pañuelos en los bolsillos para cuando abusara de su don. Eso es lo que se supone que debo hacer, ¿verdad? Rió Fox. Sonó mucho más incómodo de lo que esperaba. Fue entonces cuando Ochako lo vio de verdad por primera vez. Más allá del velo de intentar ponerlo en acción, o de que le salvara la vida, o incluso del prestigio del pasado. Más allá de todo eso, era solo un chico de su edad con sangre en el labio. Quería simplemente disfrutar del silencio un poco más. Disfrutar de los sonidos de la noche a los que se había acostumbrado, pero a Denki no le apetecía sentarse a esperar. Podía imaginarse lo inquieto que estaría cada segundo que los dos permanecieron sentados en silencio. ¿Qué le pasó a Hitoshi? ¿Necesita Denki revelarme todos mis secretos? Rió, arrastrándose para sentarse junto a ella. Con la espalda contra la pared, al otro lado del contenedor. Dijo que sí, añadió entre los desvaríos de Denki. Fuimos a su casa, sus padres adoptivos son unos capullos, por cierto. No estaba, y ya sabes cómo se pone Denki. Estoy casi segura de que iba a cortar la luz de mi casa con su preocupación. Ochako quiso reír, pero por lo apretada que estaba la mandíbula de Fox, supuso que no era el momento. Denki había mencionado lo unidos que creía que eran Denki y Hitoshi, y si así de alterado se ponía por él, entonces entendía a qué se refería. Tenía la mano apretada en un puño. Intentó esconderla tras la pierna, pero ella la vio y pudo oírlo tragar saliva mientras intentaba pronunciar las palabras. No pretendía preocuparlo, no me corresponde a mí contarlo, la verdad, pero no le hacía bien estar allí, dijo. Cada palabra le salía como si fuera una tarea titánica. Luego respiró hondo, probablemente para calmarse, antes de volver a hablar. De vuelta a ese tono cálido que ella ya conocía. Entonces, hacemos esto juntos ahora. No pienso parar, supongo que somos tú, yo, Denki y Hitoshi contra todo, ¿eh? Él rió, y ella no pudo evitar reírse con él. Cómo habían acabado allí era un verdadero misterio para ella. Una misión para conseguir una entrevista con un nuevo justiciero la había llevado a enmascararse y a combatir el crimen en un callejón oscuro. Zorro, conejo, abejorro y ¿qué? Enumeró. Gato, sonrió al decirlo. Dios, parece que salimos de un programa infantil. Por cierto, Denki se opone al nombre. Demasiado tarde. Los molestos gruñidos de Denki en su oído solo la hicieron reír más fuerte. Le gustaba esto, incluso lo extrañaba. Conversaciones suaves y tranquilas, quizás no en un callejón oscuro con olor a vómito la próxima vez, bajo la luz de la luna. Por un segundo, pudo ignorar que probablemente la gente la quería muerta y que un chico con más secretos que la caja de Pandora estaba sentado a su lado. Entonces volvió a hablar. ¿Qué quieres después de esto? Ua como Denki o. Quiero ua.
Su blog no podría mantenerla para siempre, e incluso con los más trabajos que sus padres conseguían debido a la destrucción causada por los Nomu, sus padres aún necesitaban ayuda. Podía ayudarlos siendo una heroína y conservar la adrenalina que sentía cada vez que salía con la máscara. Era como un sueño hecho realidad. Entonces tendrás que usar tus peculiaridades con mucha moderación en el campo. Ellos unirán los puntos cuando llegues allí a menos que te esfuerces en ocultarlas. Ochako asintió. Lo había deducido hacía unas semanas cuando alguien comentó en una de sus entradas del blog cuestionando su don. Se convirtió en una discusión acalorada donde se acercó demasiado a la verdad. En algunas de sus publicaciones más recientes, había insinuado que tenía un don de superfuerza, y por suerte, eso había prendido fuego. ¿Y tu don? Intentó cambiar de tema, forzando la delgada barrera que los separaba. La respiración de Denki era lo único que podía distinguir mientras escuchaba por el auricular. Fox suspiró, apoyando la cabeza contra la pared y mirando al cielo. No puedo pasar nada por esto, señaló la máscara. No, ¿qué pasa? Lo interrumpió, intentando no concentrarse demasiado en esa afirmación. Denki te ha visto curarte de quemaduras enormes en cuestión de días, y te vi usar tu don de campo de fuerza durante esa pelea con el Nomu. No quieres saberlo, dijo apretando los dientes. Tenía la cabeza vuelta hacia otro lado, y el delgado muro que los separaba crecía con cada segundo que ella permanecía en silencio. Se encogía sobre sí mismo, alejándose. Bueno, ahora solo me estás asustando. Todavía no puedo decírtelo. Es peligroso, y no me vengas con cuentos, ya lo he hecho cientos de veces. Él seguía sin mirarla, quizá a su alrededor, pero no a ella. No quería ofenderse, pero no pudo evitarlo. Simplemente no puedo decírtelo, quizá después de unas cuantas patrullas más, Kitty tenga que conocerte. Ochako respiró hondo, se tranquilizó y se concentró en lo positivo. No se había alejado del todo. Solo tendría que aguantarlo hasta que finalmente lo soltara, y entonces podría encontrar la solución. Hasta entonces, tenía un plan. En ese preciso instante, simplemente tenía que evitar que volviera a escaparse. Kitty rió, forzando una sonrisa. Él giró la cabeza en respuesta, pero no se movió. Siguió sin mirarla. Trato hecho, Foxy. Ella le tendió la mano para estrecharla. Él la tomó, y ella la usó para abrazarlo. Cuando finalmente se apartó, su rostro, por lo demás pálido, se tiñó ligeramente de rojo. Playa Dagoba, este sábado al mediodía. Estaré allí, ¿entendido? Rió, poniéndose de pie. Tú también, Denki, corrigió, y luego desapareció. Una risa perdida en el viento. Ochako no pudo ponerse de pie hasta mucho después de que Fox se marchara, aún con la mente trastornada. ¿Cómo puede ser peligroso conocer un don? No sabía en qué se estaba metiendo, ni siquiera los riesgos que estaba dispuesta a correr para seguir por ese camino, pero si sabía una cosa, era coneja, y ni siquiera las estrellas podían detenerla.